intentar. Chicos, ¿me pueden permitir compartir pantalla? A ver, dime un minuto, doctora. Ok. Pues parecía que ya estaba, pero ¿lo puede intentar otra vez, por favor? A ver, vamos a intentar. Si no, Sí. me avisa. ¿Qué pasa? ¿Sí lo pueden ver, chicos? A ver, entonces vamos a hablar hoy de lo que es el trastorno de pánico, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién de ustedes me puede comentar un poquito de lo que estamos hablando? Pues creo que ya nos había comentado o me había aclarado el otro día una duda y parece que es cuando la persona se siente atacada, entre comillas, por las demás personas, como que siente que todos están en su contra y como que van a hacer un complot para destruir a esa persona. Pues. Okay. ¿Se acuerdan de la película de Analízame? Sí. ¿Recuerdan al personaje principal, el actor Robert De Niro? Donde tenía episodios que sentía que iba a morir, que se estaba infartando, acudía al servicio de urgencias, no podía respirar. Eso es una crisis de pánico. A ver, vamos a ver entonces el tema, ¿de acuerdo? Adiós, ¿qué pasó aquí? Ya me dejaron fuera otra vez. Sí, era lo que le iba a decir, ya está activado. Pero ya no pude compartir pantalla, muchachos, ¿qué pasó ahí? A ver, déjeme deshabilitar y volver a habilitar, pero se supone que ya estaba. Creo que ya. Creo que no se lo había quitado, pero ¿puede intentar, doctor? Porfis. Vamos de nuevo. Compartir. Por cierto, creo que le describí lo de paranoia, ¿no? Creo que me confundí. Paranoia. Sí, exactamente. Okay. Ataque de pánico. A ver, entonces, un ataque de pánico va a ser un episodio abrupto, o sea, repentino, de miedo intenso que se acompaña por reacciones físicas, como su nombre lo menciona, intensas, ¿va? Sin causa aparente o sin un peligro real que lo esté justificando. Los ataques de pánico pueden generar muchísimo temor y una incapacidad importante. ¿Qué es el trastorno de pánico? Bueno, el trastorno de pánico es un tipo de trastorno de ansiedad, como su nombre lo menciona, causado por crisis de angustia o de pánico, como quieran llamarlas, que son sensaciones intensas, repentinas, de una sensación inminente de peligro, ¿de acuerdo? La persona refiere que va a sentir, que siente, que puede morir o perder el control en cualquier momento. Bueno, ¿a qué me refiero con una crisis de pánico? Hay un predominio de síntomas físicos sobre los psicológicos. Es cuando la persona dice, empiezo a sudar, empiezo a temblar, por algunos momentos siento que me voy a desvanecer, se me duermen las piernas, se me duermen las manos, quiero salir corriendo, ¿va? Es más frecuente en mujeres menores de 30 años y la edad de inicio es en la adolescencia tardía o adultez temprana. Una crisis de pánico, como les menciono, tiene la característica de un inicio abrupto, que va en incremento hasta llegar al tope cuando la persona refiere que va a perder el control o que ahí va a morir,
en un aproximado de 10 a 15 minutos y después comienza a descender el malestar. Trastorno de pánico o conocido como ansiedad paroxística episódica se caracteriza porque los pacientes van a presentar al menos 2 ataques de pánico en un periodo de un mes, en situaciones donde no hay una situación de peligro inminente. No debe presentarse en situaciones conocidas o previsibles, por ejemplo, en relación a las fobias. Si yo sé que una persona le tiene temor, no sé, a las ratas, pues el que tenga un poquito de ansiedad si se va a exponer a un roedor, pues no sería un criterio de crisis de pánico. Que el periodo entre las crisis, la persona se encuentre tranquila, aunque puede haber un poco de ansiedad anticipatoria. Puede que una persona tenga una crisis de pánico el lunes y después el siguiente viernes, pero los días intermedios la persona se encontraba relativamente tranquila y funcional. ¿Qué caracteriza una crisis de pánico? Primero, palpitaciones o taquicardia, la diaforesis, el temblor, la sensación de ahogo. Muy frecuente que los pacientes nos refieran el dolor torácico o la sensación de opresión. O sea, sentía que me iba a infartar. Me empezó a doler el pecho. Náusea, dolor abdominal, las parestesias, vértigo. Muy frecuentemente las sensaciones de desrealización o despersonalización. Y sobre todo, lo que caracteriza la crisis de pánico es la sensación a perder el control o morir. ¿De acuerdo? Mientras no presentemos esto como tal, es que yo sentía que iba a perder el control. Yo sentía que ahí me iba a morir, que iba a perder la razón. Mientras no presentemos esto, podemos hablar de picos de ansiedad, pero no de una crisis de ansiedad. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre el ataque de pánico y el trastorno de pánico? Que un ataque de pánico va a ser esto que acabamos de platicar. Un incremento de la ansiedad en un lapso breve de tiempo donde la persona refiere que puede morir o perder el control. Pero un ataque de pánico no hace diagnóstico. Muchas personas pueden tener ataques de pánico y no sufrir de un trastorno de pánico. Como les menciono, el ataque de pánico no constituye por sí mismo un trastorno. Se pueden dar en diferentes situaciones, como en la depresión, en los trastornos de ansiedad generalizada. Aproximadamente el 15% de la población general, en algún momento vamos a tener una crisis de pánico sin sufrir un trastorno de pánico. ¿Qué otros trastornos llegan a presentar crisis de pánico? La depresión mayor, la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, las fobias específicas, el trastorno de ansiedad generalizado y también bastante frecuente en el trastorno por abuso o uso de sustancias. Condiciones médicas que puedan provocar estos síntomas, ¿ustedes cuáles conocen, muchachos? A ver, ¿quién de ustedes me comenta? No entiendo la pregunta, doctora. Ok. ¿Qué condiciones médicas o qué enfermedades pueden generar los síntomas que genera un ataque de pánico? ¿Una enfermedad cardíaca? Ajá, perfecto, sí. ¿Qué más? Ansiedad. La ansiedad como tal. ¿Qué más? Problemas de tiroides o hipertiroidismo. Exacto, eso es súper común, doctora. Las enfermedades cardíacas y los problemas de tiroides. Asma, la angina, las arritmias cardíacas, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, la disfunción vestibular y los ataques de isquemia, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que no nos vayamos con el sesgo de, es ansiedad. El curso de los trastornos de pánico es variable. Aproximadamente un tercio de los pacientes va a presentar una remisión,
un 45% de ellos va a tender a la cronicidad y una cuarta parte de estos pacientes va a tener pues un curso intermitente entre exacerbaciones y remisiones, ¿de acuerdo? A lo largo de la vida. ¿Cómo evoluciona el trastorno de pánico? Pues bueno, abre con un primer ataque de pánico, como ya hemos mencionado, acompañado de más episodios de esta naturaleza. Posteriormente se va a presentar la ansiedad anticipatoria, que aquí es cuando comienza el trastorno como tal, porque la persona o el paciente tiene miedo de volver a sufrir una crisis. Hay una conducta de evitación al grado que puede generar una discapacidad importante en la vida de la persona. Por ejemplo, el paciente dice, una vez tuve una crisis de pánico y no sé, estaba en el supermercado. Tengo tanto miedo que me vuelva a pasar que yo ya no puedo ir al súper, ¿sí? Nada más de imaginar que voy a ir al súper, creo que voy a tener una crisis y ya no salgo. Al grado que incluso hay personas que dejan de salir de sus casas, que dejan de conducir, que ya no pueden ir al trabajo por el temor a tener una crisis. Posiblemente ni siquiera tienen síntomas de ansiedad, pero están pensando que tan solo el hecho de tener como ese incremento de la ansiedad, volver a experimentar estos síntomas con la sensación de muerte, con la sensación de poder perder el control, sería algo tan catastrófico que no lo tolerarían y se van aislando, al grado de depender de otras personas, por ejemplo, para que los acompañen, para que los lleven al súper, para que manejen por ellos, ¿sí? Que para que no los dejen solos, porque de lo contrario les puede pasar algo y el temor a no ser auxiliado, pues también es algo bastante frecuente. ¿Qué es la agorafobia? ¿Alguien sabe? El miedo a la interacción social o a salir, ¿no? A los lugares abiertos, exactamente. Aquí el punto clave es lugares donde no pueda ser auxiliado. Por ejemplo, voy a un concierto, va a haber tanta gente que capaz que me siento mal y nadie me ayuda. Consiste en el miedo permanente a un lugar o situación en el cual existe la dificultad para escapar. No tiene nada que ver con la claustrofobia, porque la claustrofobia es un lugar pequeño, ¿de acuerdo? Pero no sé, si estoy en un edificio, si estoy en un supermercado, si estoy en un lugar muy concurrido, va a haber cierta dificultad para que yo me pueda poner a salvo. Y las personas con agorafobia tienden a evitar este tipo de lugares. ¿Sí? Se trata del temor a los lugares donde se considera que hay dificultad para conseguir ayuda en caso de tener una crisis. ¿De acuerdo? Ay, ¿qué pasa aquí? No sé. A ver. Bueno, realmente para las personas con agorafobia es muy difícil soportar este tipo de situaciones. Si lo hacen es bajo una constante situación de estrés. Aproximadamente la tercera parte de los pacientes con trastorno de pánico también van a sufrir de agorafobia. ¿Cuál es la causa de este trastorno? El trastorno de pánico aparece de 3 a 6 veces más en personas que tienen antecedentes familiares, ¿sí? Aproximadamente un 25% en personas que tienen familiares de primer grado con este trastorno. Vamos a ver. Listo. Bueno, ¿qué sabemos? Las causas biológicas que desarrollan este tipo de trastorno hasta la fecha no se encuentran pues claras hasta el día de hoy, ¿va? Se sabe que está relacionada a la serotonina, se considera una deficiencia en la neurotransmisión, que hablábamos igual que de los síntomas depresivos, ¿recuerdan? Y también se ha visto que aproximadamente el 60% de los pacientes con trastorno de pánico en algún punto cursan con depresión. ¿Cuál es el tratamiento para el trastorno de pánico? Primero, la educación del paciente. Es muy importante hacerle saber al paciente que aunque la crisis representa una sensación sumamente desagradable, porque la literatura así lo relata, el paciente refiere, así lo describe, el paciente refiere sensación inminente de muerte, pero afortunadamente en una crisis de pánico nadie va a morir
Nadie va a perder la razón, ¿va? Esto es importante siempre poderlo dejar claro a nuestro paciente. Las medidas farmacológicas que son el tratamiento angular para la mejoría de nuestros pacientes y la psicoterapia. Si podemos hacer un manejo conjunto entre tratamiento farmacológico y psicoterapia, pues nuestro paciente va a tener mucho mejor pronóstico. El tratamiento de elección de primera línea van a ser los inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿sí? En combinación con benzodiazepinas. Eso hasta el día de hoy sigue siendo como el tratamiento estándar para el trastorno de ansiedad. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta, chicos? ¿Con base a qué o en base a qué voy a decidir qué fármaco va a utilizar mi paciente? Primero, la preferencia de mi paciente, riesgos, beneficios, la historia del tratamiento, de tratamientos previos en mi paciente, alguna otra alteración médica o psiquiátrica, los costos, que es un punto también importante a considerar, la disponibilidad del medicamento y las posibilidades de adherencia al tratamiento. Hay que evaluar la eficacia del tratamiento desde una primera valoración inicial, ver con qué frecuencia e intensidad se presentan los ataques de pánico, la ansiedad anticipatoria, que es este temor a volver a presentar una crisis, el grado de agorafobia, qué tanta disfunción tiene mi paciente por temor a estar en un lugar abierto donde no pueda ser auxiliado, el distrés o malestar que le genera a mi paciente la idea de presentar un ataque de pánico, la interferencia que los síntomas le generan en su vida diaria y el insomnio o hiporexia que esto le puede generar en su día con día, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más adecuado? Como ya mencionamos, las benzodiazepinas son el soporte principal del tratamiento en las primeras semanas, ¿va? No hay justificación para dejar un paciente con monoterapia con benzodiazepina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos preocupa el abuso que se puede hacer de ella, la dependencia y la tolerancia que se va generando, ¿de acuerdo? Las benzodiazepinas de acción corta, como el alprazolam, nos pueden ser de muchísima utilidad en combinación con los ISRS. Los ISRS que tenemos aprobados para el trastorno de pánico al día de hoy es la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina. Todos ellos de dosis medias a dosis altas, ¿de acuerdo? Disminuyen la frecuencia y la intensidad de los síntomas. Bueno, repitiendo nuevamente lo que hemos mencionado, los ISRS son de primera línea en combinación con benzodiazepinas. Debemos iniciar a una dosis pequeña e ir titulando conforme lo vaya requiriendo mi paciente, y aproximadamente el 60 hasta el 70% de nuestros pacientes van a tener una adecuada respuesta con este esquema de medicamentos. ¿Va? Bueno, los ISRS, ¿cuáles son los 3 que están aprobados, chicos? Fluoxetina, paroxetina y sertralina. Excelente, ¿sí? Van a reducir la intensidad y la frecuencia de los ataques de pánico, así también van a tener un efecto positivo sobre la ansiedad anticipatoria, nos ayudan a incidir en la evitación fóbica y en los síntomas depresivos asociados a los trastornos de pánico. En las primeras instancias, la benzodiazepina nos va a ayudar con el manejo importante de la agitación, o sea, de esa ansiedad, esa preocupación constante que tiene el paciente, y con el alivio inmediato. Muchas veces le decimos a nuestro paciente, en el momento en que usted sienta que la ansiedad comienza a incrementarse, en ese momento podemos hacer una dosis de rescate. Si estamos tomando alprazolam 0.25 miligramos, en ese momento nos puede funcionar. Así se reduce el riesgo de que mi paciente vaya a establecer mecanismos de evitación como esto de, no, yo ya no manejo porque capaz que manejando me da una crisis. O yo ya no vuelvo a ir a hacer el súper porque una vez que entre al supermercado me va a dar un ataque. ¿Existen otros tratamientos válidos? Como habíamos mencionado desde un principio, el beneficio más importante va a ser a través del tratamiento farmacológico en combinación con la terapia cognitivo
conductual. ¿A qué le va a ayudar la psicoterapia a mi paciente? Primero, a identificar los síntomas de ansiedad, a no temer de forma desproporcionada a ellos, a hacer conciencia que realmente lo que está viviendo no es un episodio catastrófico o que no tenga las habilidades para afrontarla, que igual sí se va a pasar unos cuantos segundos o minutos de displacer, pero entre menos nos centremos en el malestar físico, este va a ser mucho más llevadero, que es esto va a ser pasajero y que conforme el medicamento va haciendo su efecto y el paciente tiene más habilidades para afrontar la ansiedad, pues tu cuadro clínico va a ir mejorando, ¿va? Nos ayuda de forma importante nos ayuda de forma importante a evitar la ansiedad anticipatoria y la evitación fóbica. Con la terapia cognitivo-conductual se trata de un proceso corto, aproximadamente de 12 a 20 sesiones, con una periodicidad semanal. También se le enseña al paciente ejercicios de relajación, por ejemplo, a identificar procesos de pensamiento distorsionados y a corregir estos procesos de pensamiento con el fin de disminuir la ansiedad anticipatoria. Así también se le puede proveer al paciente la exposición gradual a las situaciones que le generan temor hasta que puedan hacer más egosintónicas para él. Esto quiere decir que aunque suceda o las piense, ya no le generan mayor malestar. Bueno, vamos a ver este video, chicos, para que nos ayude a quedarnos un poquito más claro, ¿va? ¿Qué pasó aquí? No, me regreso. Ay, no lo puedo reproducir. ¿Saben qué pasó aquí? A ver. Igual si quita la presentación de pantalla completa, podría reproducirlo. Sí, ¿verdad? A ver, déjame ver. Déjame lo abro aquí. No, mira, no lo puedo abrir. Se me hace que nada más pegó la imagen del video, doctora, pero no como tal el video, pues. No, yo lo había reproducido sin problema. A ver, déjame ver si lo encuentro por aquí. Se me hace que sí, ¿verdad? Que nada más fue... Como la pura imagen. Sí, ¿verdad? Déjamelo. Déjame ver si lo tengo aquí. Dame un segundo. Para que lo podamos ver. Ay, no, aquí no es. ¿Qué es esto? ¿Sí lo pueden ver, chicos? En anteriores está compartiendo, doctora. que era la ansiedad. ¿Cómo? Es que no está compartiendo. Ah, qué caray. A ver. Estoy batallando tanto hoy. ¿Ahora sí? Sí. Y algunos consejos generales sobre cómo podríamos manejarla en casa. Hoy vamos a empezar con una nueva línea en la que vamos... ¿Sí escuchan, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. hablando de todos los trastornos que hay de ansiedad, empezando por el trastorno de pánico. El trastorno de pánico afecta entre un 2 o un 3% de la población en países occidentales. Es un trastorno que provoca mucho sufrimiento y mucho malestar, ya que se caracteriza porque la persona experimenta episodios en los que siente una ansiedad muy intensa. Esta ansiedad se presenta con unos síntomas característicos que pueden ser sensación de ahogo, dolor en el pecho, sensación de pérdida de control,
sensaciones de despersonalización o de realización, que son sensaciones asociadas a verse desde fuera o a ver el mundo como extraño. También hay palpitaciones o puede haberlas, dolor de cabeza intenso, mareo. Es decir, hay un cuadro sintomatológico muy amplio que se produce en el momento que la persona experimenta una ansiedad muy elevada. ¿Qué sucede? Que después de un primer episodio de ansiedad o un primer ataque de pánico, la persona desarrolla miedo a volver a sufrir un ataque de pánico, ya que es una experiencia verdaderamente desagradable. Dura poco, dura unos pocos minutos y en realidad es inofensiva. Inofensiva en el sentido de que no va a tener consecuencias mayores o no presentas un riesgo ni que te dé un infarto o ni que te puedas morir ni nada. Es muy desagradable de experimentar, pero no tiene consecuencias reales graves para la persona. Sin embargo, como es muy, muy desagradable, la persona desarrolla, por eso se llama trastorno de pánico, un miedo intenso a que le vuelva a suceder. Con lo cual empieza a hacer una serie de cosas destinadas a evitar que eso pueda volver a suceder. Por ejemplo, se pueden controlar aspectos como la alimentación, porque la persona puede pensar que tomar ciertos alimentos o ciertos medicamentos o estimulantes como el café o tal, pueden empezar a desarrollar o a hacerle sentir esos síntomas, como aceleración o taquicardia, que la persona asociaba al trastorno de pánico. También se puede dejar de ir a ciertos sitios, pues por ejemplo, donde hay multitudes, donde la persona se pueda sentir agobiada, con lo cual con esto se produce un mecanismo en el que se va reforzando todavía más este problema. ¿Por qué? Porque en el trastorno de pánico hay como un círculo vicioso en el que la persona experimenta algún síntoma que interpreta como amenazador, ¿no? Pues por ejemplo, siento taquicardia o siento sensación de ahogo. A mi mente viene enseguida aquella experiencia tan desagradable que yo sufrí en la que tuve un ataque de pánico, con lo cual empiezo a hacer algo para que esa sensación disminuya o desaparezca. Ahí hablábamos de las conductas de evitación o de escape. Pues me voy de donde estoy, si estoy, por ejemplo, en un centro comercial, a tomar el aire, o me tomo el pulso, o me tomo una medicación, lo que sea. ¿Qué pasa? Que en ese momento la ansiedad o ese malestar que yo sentía disminuye. Por lo tanto, pienso que me ha funcionado este mecanismo. ¿Qué hago? Volver a hacer lo mismo cuando vuelva a suceder. ¿Qué pasa? Se coge miedo a sensaciones corporales que normalmente son fisiológicas, que son inofensivas y que forman parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Y al hacer conductas de evitación y de escape, no nos exponemos a la sensación de malestar que pueden provocar en un momento dado, que no es peligrosa y que si nos permitimos experimentarla, probablemente pase y no tenga más consecuencias. El mecanismo es un poco el de, por ejemplo, un día llego, voy a coger el ascensor y pienso de repente, a ver si me voy a quedar encerrada. Entonces digo, mira, me voy a subir por la escalera. Este es el mecanismo de escape o de evitación. Evito el miedo que me produce subir al ascensor. Subo por la escalera, cuando llego arriba digo, ay, mira, ¿ves? Me ha funcionado, no me he quedado encerrada en el ascensor. Claro, no te has quedado porque probablemente no te hubieras quedado, porque eso es algo muy poco frecuente. Pero mi cerebro ha aprendido que esa vía de escape ha funcionado. Por lo tanto, mañana probablemente haga lo mismo. Llegaré y diré, mira, me voy por la escalera. Es decir, no estoy afrontando un miedo que a priori no supone una amenaza real y estoy consolidando esa fobia. En el caso del ascensor, ¿cómo podríamos haberlo afrontado? Bueno, puedo tener un momento pasajero de miedo y una ligera sensación de ansiedad si pienso que me puedo quedar encerrada, pero si yo me meto en el ascensor y subo y no pasa nada, se desconfirma ese miedo y probablemente mañana ni piense en nada cuando llegue, ¿vale? Es un poco el mecanismo inicial de la ansiedad. La ansiedad en sí misma, como decíamos, es una emoción que forma parte del repertorio emocional humano y que tiene una función evolutiva. Ya explicamos en los anteriores vídeos cuál era el mecanismo de la ansiedad o del miedo y para qué servía. Es decir, que en realidad es inofensiva. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a sentir miedo por esos síntomas, como comentábamos? Pues cuando yo siento miedo porque me noto el corazón acelerado, lo que estoy haciendo es yo misma provocarme ansiedad, porque la ansiedad es lo que decíamos, es una respuesta de miedo. En esa respuesta de miedo estaban implicados un montón de mecanismos fisiológicos que hacían que mi cuerpo se preparara para la lucha o para la huida. Por lo tanto, al yo tenerle miedo a algo, voy a poner en marcha ese mecanismo. Y ese mecanismo lo que hace es aumentar un montón todos los síntomas que siento. Puede que tenga más sensación de ahogo, puede que me sonroje, que me empalidezca, que note parestesias en las manos, que son como sensaciones de hormigueo, que me maree, con lo cual todavía voy a tener más miedo. Es decir, estoy en ese círculo en el que mi propio miedo desencadena todo el cuadro ansioso. Y a veces nos preguntamos si la ansiedad es una emoción natural que todos sentimos, ¿por qué unas personas desarrollan un trastorno de pánico y otras no? Bueno, pues hay varios factores que tratan de explicar esto. Por ejemplo, hay personas que tienen un cuerpo muy reactivo o muy sensible.
Y reacciona pues con mucha sensibilidad a cualquier cambio del ambiente, a cualquier medicación que se toma, a los alimentos y con síntomas visibles. Entonces la persona experimenta cambios en su cuerpo y los nota. Luego también puede haber, se suele dar una relación entre el primer ataque de ansiedad de una persona y una época acumulada a lo mejor de tiempo, de semanas o meses, de mucho estrés. Eso hace que el cuerpo esté como hiperestimulado o como hipersensible. Entonces el estrés es otra de las causas que pueden desencadenar el primer ataque. Luego hay factores genéticos que son hereditarios, aún no se han identificado exactamente qué genes están implicados, pero sí que es verdad que hay una predisposición genética a experimentar ansiedad de una manera más bien patológica. Bien, como veíamos, hay unos cuantos aspectos que pueden relacionarse con el primer ataque de pánico. Y luego es fundamental dos sesgos que se producen interpretativos. Estos son comunes en todos los trastornos de ansiedad y son el sesgo atencional y el sesgo interpretativo. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo es una interpretación errónea de una situación, ¿vale? Una interpretación distorsionada. Cuando yo tengo un síntoma de ansiedad, cuando tengo un trastorno de ansiedad, lo que hago es tener un sesgo atencional. ¿Qué pasa ahí? Que yo pongo el foco de atención en todo lo que estoy experimentando en mi cuerpo. Yo de normal, cuando estoy hablando, trabajando o caminando por la calle, no estoy pendiente de lo que sucede en mi cuerpo. Pero una persona que tiene trastorno de pánico sí, está todo el tiempo muy atenta a cualquier pequeño cambio, cualquier pequeña sensación corporal y siempre va a hacer, que es el segundo sesgo, una interpretación catastrófica. Esto es que me voy a poner malo, esto es que me voy a marear, esto es que me va a dar un infarto, ¿no? Este dolor que siento en el pecho. Nunca va a hacer una interpretación no catastrófica. Y al hacer esa interpretación, si yo pienso que me voy a poner mala o pienso que me voy a desvanecer en mitad de la calle, lógicamente lo que estoy activando, ¿qué es? La respuesta de miedo, lo que decíamos. Entonces ahí sí voy a tener un montón de sintomatología ansiosa. Respecto al curso y al pronóstico de los trastornos de pánico, generalmente tiende a cronificarse si no es tratado adecuadamente. El tratamiento recomendado suele ser combinado farmacológico y psicoterapia. ¿Por qué? Pues porque hay una parte que está relacionada, como decíamos, pues con nuestra genética, con la biología, con el funcionamiento de nuestro cerebro. A veces hay carencias de ciertos neurotransmisores, que son sustancias del cerebro, y bueno, en ciertos casos es necesario ese apoyo farmacológico. Y luego una psicoterapia que va a ayudarnos a afrontar de otra manera esos miedos, a exponernos a las situaciones temidas o a las sensaciones corporales temidas, para ir normalizando todo esto y dejar de sentir esa ansiedad anticipatoria, esa ansiedad catastrófica, todo relacionado con la sintomatología física. Como he comentado al principio, los ataques de ansiedad, la persona experimenta un miedo muy intenso y desde fuera es un poco difícil de entender a veces por parte de los familiares o de los amigos, pero bueno, ¿qué te pasa? Pero si tampoco es para tanto, tal. Para entender un poco esto, ¿no? Y desarrollar la empatía cuando tenemos cerca a una persona con trastorno de pánico, nos puede servir entender que es ese miedo que él siente a las sensaciones corporales o a la ansiedad, puede equipararse con el miedo más intenso que una persona tenga. Por muy irracional que sea, a lo mejor mi miedo más intenso son las arañas, ¿no? ¿Cómo me siento yo si me ponen aquí una araña? Pues ese miedo intenso, descontrolado, en el que puedo tener incluso angustia, en el que me voy corriendo, aunque esté en mitad de una boda, esa es la sensación que tiene la persona que tiene un trastorno de pánico. O el que tiene miedo a volar, o miedo a las ratas. Seguro que todos hemos pasado por alguna sensación de esas, de miedo intenso. Y eso es lo que viven cada día las personas que tienen trastorno de pánico. Si además el trastorno de pánico está asociado a ciertas situaciones concretas, como por ejemplo multitudes, espacios cerrados, el coche, que es muy frecuente, o salir de casa, pues estamos hablando también de una comorbilidad con agorafobia, que la agorafobia describe este tipo de trastorno muy situacional, en que la persona teme ciertas situaciones determinadas. Así que todavía es más difícil el abordaje. La recomendación siempre es consultar con un profesional para ayudar a identificar si realmente estamos padeciendo este trastorno y tratarlo de la manera más adecuada posible. Esperamos que os haya servido estos consejos y os ayuden. Muchas gracias. A ver, chicos, entonces explíquenme, ¿qué pudieron entender de esto? Pues creo que lo que más pude rescatar de este video o con lo que más me quedó más claro es que como que en este tipo de pacientes, como que ellos solitos, con cualquier mínimo síntoma que tienen, como que ellos solitos empiezan a entrar a este círculo de nuevos síntomas y son los que lo empujan a tener como estas crisis. Y yo la verdad no sabía eso. ¿Verdad?
Ajá, como que se potencian, se van aumentando de uno en uno. O sea, es la sensación de, ay, ya siento como el hormigueo en las manos. Siento que mi corazón se acelera un poquito. Me empieza a faltar el aire, ¿de acuerdo? Y como observamos en el video y lo que mencionamos anteriormente, el temor empieza a incrementarse. Y el miedo nos puede traer a un cuadro de ansiedad, porque tú te estás generando ese propio miedo y eso te trae a problemas psicológicos, pero también físicos, como la taquicardia, la sudoración, a veces los pacientes tienen náuseas, pues porque tú te lo estás generando y por medio de ideas. Ajá. Es esta parte como del factor psicológico, ¿verdad? Una cuestión es la cuestión fisiológica o biológica, que sí mi paciente siente temor, empieza con el malestar físico, pero el hecho de estar como pensando, repensando la misma situación, la hipersensibilidad física de y si esto, y si estas hormiguitas quiere decir que me va a dar un infarto o que aquí voy a perder la razón, además aquí nadie me va a auxiliar, pues son francas situaciones muy desagradables y muy tormentosas para quien los vive. Sí, si recuerdan la película, este era el caso de nuestro protagonista. A ver, chicos, ¿qué recuerdan del trastorno de ansiedad generalizada que vimos hace unos días? Pues igual que tenía miedo de sufrir ataques, ¿no? No, el miedo a sufrir ataques es el trastorno de pánico. La ansiedad generalizada, recuerden que es un miedo, una preocupación por diferentes temas. Que si la salud, que si el dinero, que si las relaciones, que si los amigos. Sí, lo que yo les comentaba es que este personaje Piglet, que siempre estaba preocupado y tenso por todo. ¿Recuerdan? Bueno. Ok. ¿El tratamiento? Podrían ser ISRS y benzodiazepinas, pero no como por mucho tiempo. Y la terapia cognitivo, no sé qué. Conductual. Esa, la cognitiva conductual. Ajá, muy bien. Ok. A ver, entonces déjenme abrir la presentación para empezar a ver esquizofrenia. ¿Vieron la película? Sí, doctora. Sí, doctora. La del castor. Sí. Ok. A ver, platíquenme, ¿qué pudieron observar en la película? Pues que era un hombre que sufría como de depresión mayor aparte de psicosis, y que pues en un momento de psicosis muy grande pues se le cayó una pantalla encima después de que intentó suicidarse y empezó a presentar alucinaciones de que un castor o una marioneta de castor pues empezaba a hablarle y como que pues era todo lo que él podía hacer como persona, o sea, que le decía que tenía como que trabajar y cosas así, o sea, era todo lo que debería de ser, pero pues él lo reflejaba en la marioneta en lugar de reflejarlo en su persona, porque él se ocultaba a través de la marioneta y seguía presentando pues la depresión y para él era como pues un tratamiento, pero pues realmente no era un tratamiento que él le hayan indicado o así, sino que solamente él se lo indicó. Ok. Bueno, si ustedes pusieron atención ahí en la película, así como mencionas, doctora, es un paciente deprimido que nos hace un cuadro psicótico. Sería un diagnóstico de depresión psicótica o trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, ¿de acuerdo? Si se fijan, en la película podemos observar, ¿alguien puso atención? ¿Qué le pasó al papá del paciente? Decía que había muerto. Bueno, es que su esposa como que hizo un comentario que,
o sea, le dijo, tu padre estuvo triste y se accidentó o algo así. Entonces es como que tiene un antecedente familiar también de Exacto. trastorno depresivo. Da a entender que el papá se suicidó, ¿sí? Entonces ahí habla del componente genético. El abuelo, el señor, los hijos, si ustedes recuerdan el adolescente y el niño pequeñito al que le hacían bullying, también estaban deprimidos, ¿sí? Habla como de las cuestiones sociales, aparentemente pues el señor lo tenía todo, ¿verdad? Era un hombre exitoso, tenía una familia, pero biológicamente pues no, esta parte de los síntomas depresivos estaban muy, muy marcados. Aparece, ya había estado en muchísimos tratamientos, si recuerdan, según nos menciona la película, y hace un brote psicótico, al grado que considera que la marioneta le dota de mejores características, le ayuda a ser mejor persona. En algún punto, después la marioneta parece que cobra vida, que es cuando se amputa el brazo. ¿Sí recuerdan? Sí, pero él se dio cuenta que la marioneta no le estaba haciendo ningún bien, entonces por eso se apuntó el brazo y luego le tuvieron que hacer tratamiento de TEC porque ella llevaba una depresión ya mayor, más de 3 años y ya pues ya estaba llegando a problemas psicóticos. Sí, y que, bueno, al final de cuentas quien se automutila en un episodio de esto, pues es porque está bajo efecto, estaba en un cuadro psicótico. Y sí, definitivamente, así como tú mencionas, doctora, es un paciente refractario a tratamiento, ya había tenido varios esquemas de tratamiento, psicoterapia y pues no, ¿verdad? Entonces a la depresión persistente, pues uno de los manejos de elección, pues es la terapia electroconvulsiva. A ver, déjenme abrir la presentación de esquizofrenia. A ver, muchachos, platíquenme, ¿qué saben de la esquizofrenia? Pues yo solo sé que se caracteriza por tener muchas alucinaciones o personas que escuchan o ven cosas que simplemente no, pues no existen, como que no hay un estímulo para que vean o escuchen tales cosas. Exacto, ¿qué más? ¿Quién más conoce algo de la esquizofrenia? Pues que se ven también influenciados en eso, como que actúan en base a lo que esas voces o cosas que ven y por ende como que a veces son hasta peligrosos. Fíjate que eso, doctor, es una idea muy generalizada de que son peligrosos, pero no, realmente el paciente esquizofrénico no es peligroso. Porque ellos su mente está dividida entre la realidad y la fantasía y ellos más bien están en su propio mundo y también hay esquizofrenia catatónica que esa es la crónica que parecen como títeres. Que no se mueven. No se mueven, pero ellos porque están en su propio mundo y esos también son por factores genéticos, casi más es por la madre, por herencia familiar de la madre. Ok, bueno, todos tienen algo de conocimiento acerca de ellos, ¿va? Bueno, la esquizofrenia es un trastorno psicótico que habíamos dicho que era la psicosis. La pérdida del contacto con la realidad, ¿de acuerdo? Que se va a caracterizar muchas veces por la presencia de ideas delirantes. ¿Recuerdan qué eran las ideas delirantes?
Cuando no hay estímulo y ven o cosas que no, ¿verdad? O era Esas son cuando las sí. alucinaciones. Entonces cuando sí hay estímulo pero lo distorsionan. Es una idea errónea. Ajá. Y Carácter. Exacto. Es una idea recta. Hay que tener esto bien presente, chicos. Las ideas delirantes son una alteración del pensamiento, ¿sí? Que son ideas ilógicas, irreducibles a la lógica, bizarras y con la suficiente fuerza para modificar la conducta de mi paciente, ¿sí? Idea delirante, pensamiento. Las alucinaciones y las ilusiones son alteraciones de la sensopercepción, donde escuchan o ven o sienten cosas que no son, ¿vale? Son situaciones un poquito diferentes. A ver, entonces vamos a ver. Bueno, características generales de la esquizofrenia. Son trastornos psicóticos, como les menciono. No son causados por lesiones tisulares o del órgano. No hay un tumor, no hay una epilepsia, no son secuelas de un traumatismo cráneoencefálico. Tienen una causa, como comentaba su compañera, fundamentalmente biológica. Son básicamente alteraciones del pensamiento. Su inicio es, en la mayoría de los casos, en la adolescencia o los primeros años de la etapa adulta, sobre todo en varones donde la incidencia es alrededor de los 15, 16, 17 años. En mujeres el inicio es un poco más tardío, alrededor de los 30 años. La prevalencia va a ser aproximadamente del 1% en la población general, frecuencia igual entre hombres y mujeres. El inicio es más frecuente en invierno y primavera. En personas con familiares con esquizofrenia, obviamente hay una mayor incidencia. Factores que se han visto relacionados es la migración, el estrés social, las personas que viven en lugares urbanos, el consumo de sustancias, antecedentes obstétricos como puede ser la hipoxia neonatal, las fechas de nacimiento. Como mencionaba también su compañera, es más frecuente si se tienen parientes cercanos enfermos. Hermanos e hijos tienen un riesgo aproximadamente del 10% más que la población general. Si ambos padres padecen esquizofrenia, es aproximadamente del 45%. En gemelos dicigotos, que serían como dos hermanos normales, dos hermanos que no sean, ¿cómo se llama? Gemelos, es del 15%, y en monocigotos aproximadamente del 45%. Se tiene un claro componente genético, no presentan un patrón de herencia mendeliana, es la susceptibilidad genética y los factores ambientales. Como habíamos mencionado, es un trastorno multifactorial, donde claramente influye el componente genético, pero también tiene que haber factores ambientales que lo favorezcan. Aquí podemos ver la heredabilidad de los trastornos mentales. Esquizofrenia, un 60%, solo por debajo del trastorno bipolar. Bueno, las tasas de incidencia de esquizofrenia se han mantenido estables a través del tiempo. La incidencia anual se considera en torno a 1 en 10,000 con un rango hasta del 3.7, y las mujeres inician un cuadro hasta 4 o 5 años después en relación a los hombres, ¿verdad? Aproximadamente 2/3 partes de los pacientes que hacen un cuadro psicótico van a tender a la cronicidad. El número total de personas con esquizofrenia aumenta en relación a la edad de la muestra, y el número de nuevos pacientes con esquizofrenia igual también varía en relación a la edad de los pacientes.
Vamos a ver este primer video. ¿Sí lo escuchan, chicos? Sí, Sí, doctora. Muy bien. La esquizofrenia es un trastorno grave caracterizado por una disociación de las funciones psíquicas. Es un síndrome complejo que, sin tratamiento adecuado, puede producir un efecto devastador en la vida de la persona afectada y de su familia. El término esquizofrenia fue acuñado en 1908 por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler para sustituir el arcaico demencia precoz. Sean cuales sean sus manifestaciones clínicas, la enfermedad se caracteriza siempre por una escisión asociativa de las funciones básicas de la personalidad. Esquizofrenia, literalmente mente escindida, refleja a la perfección la ruptura de los hilos que conectan una función cognitiva con la siguiente. El componente genético de la esquizofrenia es incuestionable. El marcador de riesgo más importante es tener un familiar con el mismo trastorno. La posibilidad de desarrollar la enfermedad para la población general ¿Qué pasó? El término esquizofrenia enfermedad para la población general. Ay, no sé qué le pasó al video, chicos. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, se ha hablado de una hipótesis dopaminérgica en el desarrollo de la esquizofrenia, donde van a estar involucrados la vía mesocortical, la vía nigroestriatal, la vía tuberoinfundibular. ¿De acuerdo? Se ha planteado que en la esquizofrenia lo que tenemos es una hiperactividad de la dopamina. ¿Va? Si ustedes han podido leer un poquito, fármacos que trabajan en, ¿cómo se llama? En vías de dopamina, uno de los efectos secundarios que nos pueden provocar es la psicosis por un incremento sustancial de la dopamina, ¿de acuerdo? En la esquizofrenia vamos a tener tanto síntomas positivos como síntomas negativos. Es importante que tengamos esto presente. Los síntomas positivos de la esquizofrenia vamos a estar hablando de alucinaciones y delirios, ¿de acuerdo? En cuanto a los síntomas negativos de la esquizofrenia, que son realmente los síntomas que más alteran a mi paciente, va a estar la apatía, la anedonia, la bulia. Bueno, ¿qué alteraciones se han podido observar? Microscópicamente, una displasia de la corteza entorrinal, la distribución alterada de neuronas en sustancia blanca subcortical, hipoplasia neuronal y la desorganización de las neuronas hipocampales. Alteraciones macroscópicas que podemos observar en la esquizofrenia es un aumento en el tamaño de los ventrículos, una disminución del volumen cortical y del hipocampo y un ensanchamiento de los surcos y cisuras. A ver, esperemos que este video sí lo podamos ver. La hipótesis dopaminérgica actual es una revisión de la planteada en 1974 por Matisse, Mercer y Stahl. La esquizofrenia sería el resultado de una alteración en la transmisión dopaminérgica con una hiperfunción de las proyecciones mesolímbicas, origen de la sintomatología positiva, y una hipofunción en las proyecciones dopaminérgicas al córtex prefrontal, origen de la sintomatología negativa. La dopamina es un neurotransmisor ampliamente distribuido en el sistema nervioso central. Su actividad se organiza esquemáticamente en 4 vías dopaminérgicas. Mesolímbica.
Se extiende desde el área tegmental ventral del mesoencéfalo a la región límbica, hipocampo, amígdala, corteza entorrinal y núcleo accumbens. Mesocortical. Se proyecta desde el área tegmental ventral a la corteza frontal. Nigroestriatal. Conecta la pars compacta de la sustancia negra con las dos porciones del cuerpo estriado. Tuberoinfundibular. De hipotálamo e hipófisis, es eminentemente hormonal. El sistema límbico es la porción cerebral responsable de la integración de las funciones emocionales y cognoscitivas, el control de las emociones y los impulsos básicos. Hipocampo y amígdala recogen información sensorial y la comparan con las experiencias almacenadas en el paleocerebro. Posteriormente la envían al núcleo accumbens para su procesado. Este núcleo es el punto de conexión entre el paleocerebro, el cerebro emocional o instintivo, y el neocerebro o cerebro racional, gracias a sus aferencias desde la corteza prefrontal. La dopamina del área tegmental ventral activa porciones concretas del núcleo accumbens, permitiendo focalizar la atención. El resultado de este proceso viajará vía globo pálido interno hasta el tálamo, donde sufrirá un nuevo control, actuando como filtro fisiológico. El tálamo enviará exclusivamente la información importante a la corteza prefrontal para que éste actúe en consecuencia. El circuito mesocortical inerva la corteza frontal directamente desde el área tegmental ventral. Esta porción de corteza, filogenéticamente más evolucionada, contiene las funciones más racionales, la planificación y organización, memoria de trabajo y experiencia, las funciones cognitivas superiores y de relación social. Pero además no podemos olvidar que la dopamina no actúa de igual forma en todas las regiones encefálicas. Su acción depende de las características de sus receptores. Los receptores dopaminérgicos se agrupan en dos familias. La familia D1 engloba los subtipos D1 y D5, que predominan a nivel cortical. La familia D2 engloba los subtipos D2, D3 y D4, más comunes en estriado y región límbica. Por tanto, la dopamina presente en el circuito mesolímbico está asociada a receptores D2, la presente en el circuito mesocortical a receptores D1. La familia de receptores D1 se encuentra acoplada a proteína GS, que desencadena la cascada de segundos mensajeros dentro de la célula y es por tanto activadora. La familia de receptores D2 se acopla a proteínas GI con una acción inhibidora. Los receptores dopaminérgicos presentes en amígdala e hipocampo pertenecen a la familia D2. La dopamina a este nivel tendría un efecto inhibidor. Si aumenta la cantidad de dopamina por alguno de estos factores, aumento de la producción o aumento del número o la sensibilidad de los receptores, se incrementa entonces la inhibición sobre las neuronas de los núcleos del sistema límbico. Estas neuronas producirían entonces menor neurotransmisor, GABA en este caso, cuya acción es también inhibidora. El resultado es una inhibición de la inhibición que soporta el tálamo, lo que se traduce en un incremento de su actividad. Hiperactivado, el tálamo pierde su función de filtro sensorial y las señales procedentes del núcleo accumbens y el sistema límbico llegan entonces a la corteza prefrontal de forma desorganizada y abrupta. Se le atribuye una importancia real tanto a estímulos externos como a representaciones internas que en condiciones normales serían bloqueadas por los filtros fisiológicos. La consecuencia final sería inevitablemente la manifestación de los síntomas positivos, las alucinaciones y los delirios. Gracias a la actividad inhibidora de los receptores D2 y el bloqueo del filtro fisiológico de tálamo y accumbens, la hipótesis dopaminérgica explica la génesis de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Sin embargo, los síntomas negativos no se correlacionan con dicha anomalía. La dopamina liberada por el área tegmental ventral actúa sobre los receptores D1 de la corteza prefrontal, pero hemos visto que los receptores D1 están asociados a una proteína GS, es decir, su acción es activadora sobre las células corticales glutamatérgicas, activadoras también. ¿Cómo entonces se asocia un estado hiperdopaminérgico, cuya consecuencia sería una sobreestimulación cortical, con los síntomas negativos? Como solución se plantea la existencia de un defecto en la actividad del circuito mesocortical. El problema era explicar el origen de este desequilibrio. Bueno, entrando un poquito a lo que se ha mencionado como factores psicológicos, pues se ha
hecho hincapié en una dificultad materna de empatía durante los primeros meses de vida, rechazo o ambivalencias severas que impiden el vínculo en la etapa inicial de la vida, una marginación dentro y fuera de la familia, factores que dificultan o impiden el proceso de la identidad. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Punto número 1, trastornos del pensamiento. ¿Recuerdan que le íbamos a estudiar al pensamiento? ¿Recuerdan, chicos, que le íbamos a estudiar al pensamiento? Curso y contenido. Curso y contenido. Exacto. Segundo, trastornos de la sensopercepción. ¿Recuerdan el tipo de alucinaciones que habíamos mencionado? Visuales, auditivas, sinestésicas. Trastornos del afecto, como mencionaba ahí entre los síntomas negativos de la esquizofrenia, el aplanamiento afectivo. Pareciera que mi paciente está emocionalmente aplanada. No me externa tristeza, pero tampoco alegría, o sea, plano en su afecto. Y trastornos de la socialización. A ver, en el curso del pensamiento, ¿qué puedo encontrar? Disgregación, que es ese pensamiento que no llega a metas, que externa palabras o frases sueltas sin poder hilar. La prolijidad, como habíamos mencionado, esta situación de ser muy circunstancial, dar todo con lujo de detalles y por consecuente no poder llegar a una meta. Incoherencias, pareciera que las palabras no siguen la sintaxis adecuada. Incongruencias, frases o discurso contradictorio. Para respuestas, le pregunto algo a mi paciente y me responde algo totalmente distinto. La fragmentación que habíamos mencionado, los bloqueos, no sé si lo recuerdan, que era esta parte de quedarse con la mente en blanco. El discurso vago o tangencial, que ante un interrogante parece que toca un punto, pero sigue una línea diferente sin llegar a responder lo que se le está cuestionando. La imprecisión y la verbigeración, que también es la palilalia, esto de estar repitiendo frases o palabras de manera continua. Trastornos del contenido del pensamiento, ideas de grandezas o megálicas, las ideas de referencia, las ideas delirantes como la paranoia, las ideas nihilistas de no tengo corazón, no tengo cerebro, mi brazo derecho no existe o mis vísceras están descompuestas. Alteraciones en la sensopercepción, alucinaciones auditivas, visuales, sinestésicas, que eran las de siento que me tocan, me pellizcan, alguien viene y se sienta a un lado de mí. Alucinaciones olfatorias. Los trastornos del afecto, el aplanamiento, que es lo más común en los pacientes con esquizofrenia. La disociación ideoafectiva, el afecto inapropiado. Pareciera que mi paciente me refiere a estar triste, pero su ánimo es enteramente diferente. No corresponde lo que me dice o lo que está viviendo con lo que yo estoy viendo. Y la ambivalencia afectiva, que es muy similar a la anterior. ¿Qué más puedo encontrar? El aislamiento social, que es parte de los síntomas negativos. El ensimismamiento, pareciera que mi paciente pasa horas viendo la pared o pensando en sí mismo. La indiferencia al entorno, la falta de empatía y la ausencia de comunicación. Dentro de los trastornos de la socialización, pues vamos a encontrar la apatía, en casos muy extraños la agresividad, cambios de conducta súbitos e impredecibles, dromomanía, los pacientes que caminan y caminan y caminan y caminan. Yo creo que alguna vez han conocido a alguna persona descompensada que sale de su casa, comienza a caminar y después lo encuentran en otra ciudad. Estereotipias como los movimientos repetitivos, desaldiño, desaseo, las conductas negativistas, que era pues no acatar las indicaciones que se le da, los manerismos. Y pues la disfunción en las relaciones laborales, sociales y familiares. Clasificación de los síntomas, como mencionábamos y como vimos en el video, síntomas positivos, que van a ser los delirios y las alucinaciones. Los síntomas negativos, que son las alteraciones del afecto, como el aplanamiento afectivo.
las alteraciones de la socialización como la apatía o el aislacionismo y las alteraciones del curso del pensamiento. ¿Qué pasa después de un brote psicótico? Una depresión, conocida como depresión pospsicótica, estados regresivos pospsicóticos, efectos secundarios de los neurolépticos, bueno, de los medicamentos, ¿va? Se ha mencionado que la esquizofrenia también conlleva un cuadro de neurodegeneración. Entre más tiempo pase mi paciente en un cuadro psicótico, más se va a deteriorar cognitivamente. Por eso es importante que los pacientes desde el primer brote psicótico reciban tratamiento, que tenga el menor número de recaídas para que éste no genere un deterioro significativo y mi paciente pueda recuperar su estado premórbido. ¿Qué se ha observado en estudios de tomografía axial computarizada? Ventrículos laterales más amplios, los surcos son más amplios, mayor tamaño del vértex cerebeloso, que están relacionados con sintomatología negativa. En la resonancia magnética, pues, ¿qué voy a encontrar? Aumento del volumen de los ventrículos laterales, aumento del líquido cefalorraquídeo, menor volumen del hipocampo. A través del PET se ha visto una hipofunción prefrontal durante la activación cognitiva y un aumento del flujo en el lóbulo temporal izquierdo en pacientes con alucinaciones. Factores de protección ante la esquizofrenia. Una vez que mi paciente hace un cuadro psicótico, ¿qué factores le pueden brindar cierto grado de protección? Que tus familiares que él tenga con antecedentes de psicosis sean secundarias a situaciones afectivas, depresiones psicóticas, trastorno bipolar, cuadro esquizoafectivo son un tanto de mejor pronóstico que la esquizofrenia. Ausencia de complicaciones obstétricas, que tenga una adecuada red de apoyo, una familia, un trabajo, amigos, una adecuada reserva cognitiva o un IQ alto, y el sexo femenino también es un factor de protección. ¿Por qué consideran que el sexo femenino puede ser un factor de protección? Bueno, se ha hablado de cierto papel protector de los estrógenos, pero también algo que llama mucho la atención es la edad de inicio. Por lo general, mientras los hombres llegan a presentar este tipo de padecimiento en la adolescencia, 17 años quizá, en comparación con una mujer que lo puede presentar a los 28, a los 29 años, pues no es la misma etapa de vida, ¿verdad? A los 18 posiblemente están terminando la preparatoria, por ingresar a profesional, ya a los 28, 29 años posiblemente ya se graduaron de profesional, ya tienen un trabajo, quizá una familia, o sea, la etapa de vida es diferente. Factores de mal pronóstico, sexo masculino, comienzo precoz, mal ajuste premórbido, ese pacientito que es que siempre era como diferente, ¿sí? El abuso de drogas y el nivel socioeconómico bajo. Diagnósticos diferenciales, las psicosis orgánicas, por ejemplo, las que van relacionadas con infartos cerebrales, con tumores, con epilepsia, con traumatismos. Las psicosis secundarias a consumo de sustancias, marihuana, cocaína, opiáceos. Psicosis inducidas por medicamentos como esteroides y algunos antiparkinsónicos. Bueno, ¿qué tipo de medicamentos vamos a usar en fase aguda? Antipsicóticos. Son la primera línea, ¿de acuerdo? Al día de hoy, los antipsicóticos atípicos porque son los que menos efectos secundarios nos dan. Olanzapina, risperidona, aripiprazol. Otra posibilidad en cuadros de muy difícil contención, la terapia electroconvulsiva también se considera de primera línea en las crisis. Cuando mi paciente está muy agitado, se pone en riesgo a sí mismo o pone en riesgo a alguien más, ahí en los episodios, ahí sí puede haber episodios de violencia o de agresión, está indicada la terapia electroconvulsiva. Farmacoterapia a mediano plazo, 6 semanas con el fármaco de primera elección a dosis adecuadas. Si no hay un efecto adecuado, se puede considerar el cambio a un segundo medicamento de diferente mecanismo de acción.
En pacientes refractarios a tratamiento podemos usar clozapina o terapia electroconvulsiva. Y a largo plazo, pues, se puede mantener con medicación vía oral a dosis mínima efectiva. En caso de recaídas, volver a la dosis inicial, y también se puede considerar los antipsicóticos de depósito. Actualmente tenemos en el mercado ya antipsicóticos de 15 días, 1 mes y 3 meses de aplicación. Se acaba de aprobar un antipsicótico de 6 meses de duración. Posiblemente hace, no sé, medio siglo que los pacientes con este tipo de padecimientos sin tratamiento pues estaban a condiciones de calle o con un deterioro bastante significativo. Al día de hoy pues es un pronóstico muy distinto, porque con inyectarse 2 veces al año, pues mi paciente se puede mantener estable, no sé, ir a la escuela, a la universidad, tener un trabajo, tener una familia. Realmente el pronóstico en este momento pues ya es muy diferente para los cuadros psicóticos. Manejo de síntomas positivos no resueltos. Evaluar el cumplimiento de las indicaciones, que realmente mi paciente esté tomando el medicamento. Tenemos que recordar que desafortunadamente pues la esquizofrenia es una enfermedad crónica. Al día de hoy no tenemos un tratamiento que la cure, sí que la controle y que mi paciente pueda tener una muy buena calidad de vida, pero no que la erradique. Entonces la medicación se va a mantener de manera continua. Evaluar las situaciones de vida, optimizar la medicación, considerar estrategias cognitivas y conductuales para el manejo de síntomas residuales. Así también es importante la educación a la familia para el acompañamiento y el apoyo del paciente. Diagnóstico diferencial de síntomas negativos. Exceso de medicación, por ejemplo, que sean efectos del medicamento lo que no lo deje como pensar con claridad, tener como un mayor desenvolvimiento. Síntomas positivos no resueltos y depresión. Bueno, tenemos que ser muy conscientes que la esquizofrenia es un padecimiento que necesita un abordaje multidisciplinario. Psiquiatría, psicología, ¿sí? Que mi paciente tenga muy claro lo que vamos a conseguir con la medicación, lo que vamos a conseguir a través de la terapia, posiblemente de la terapia ocupacional, ¿sí? Ay, Dios, ¿qué pasa aquí? A ver, chicos, platíquenme. ¿Qué saben hasta ahora entonces de la esquizofrenia? Está caracterizada por una pérdida del contacto con la realidad. Perfecto, ¿qué más? Es relacionado genéticamente. Muy bien. ¿Cuál va a ser el principal neurotransmisor involucrado? La dopamina. Exacto. ¿Qué enfermedad se caracteriza por la deficiencia o la falta de dopamina? Parkinson. Exacto. ¿Has oído, doctora, acerca del parkinsonismo medicamentoso? No. Bueno, los antipsicóticos, que son los medicamentos que utilizamos para los trastornos psicóticos, entre sus efectos secundarios son el parkinsonismo, ¿sí? Que son efectos o son como síntomas similares a la enfermedad de Parkinson, pero causada por medicamento. Precisamente por lo que hacen los fármacos es disminuir la actividad de la dopamina. Entonces, en los medicamentos que utilizamos para Parkinson, donde queremos proveer un poquito más de dopamina, ¿qué podemos generar? Bueno, acuérdense, todo medicamento que trabaja en dopamina nos puede generar datos de psicosis. A ver, entonces, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que para la siguiente semana
vean la película de Una mente brillante. No sé si ya la han visto, es un caso real. Ah, sí, esa está buena. Sí, es un caso real. Nos habla de un paciente con esquizofrenia. Me envían su reporte. A ver, de lo que vimos hasta ahorita. Trastorno de pánico, esquizofrenia, incluso depresión, trastorno de ansiedad. ¿Tienen alguna duda? Doctora, lo que mencionaba de que, ¿cómo se llama? En la esquizofrenia también influían lo de los factores ambientales. ¿Esos como cuáles serían? Mira, doctora, por ejemplo, se ha mencionado que la infección por influenza del factor de riesgo, ¿va? El consumo de sustancias, principalmente marihuana, durante la adolescencia, se ha visto como un factor de riesgo para desarrollar esquizofrenia. ¿Va? Sí, gracias, doctora. Y disculpe, en varios documentales han mencionado, bueno, no sé si es verdad, que la esquizofrenia también se presentaba más en las épocas de invierno, que porque había más deficiencia de alimento y las personas por falta del mismo alimento se empezaban a desarrollar la esquizofrenia. Ok, mira, ahí lo que se ha mencionado, doctora, por ejemplo, situaciones de estrés, no de estrés psicológico, incluso estrés físico. Si te da una infección, tienes la predisposición a generar esquizofrenia, ese es un factor de riesgo, ¿sí? Igual una persona con esquizofrenia que se encuentra en tratamiento, pero de repente tiene una infección, no sé, de vías aéreas, es un factor de riesgo para usar con brote. ¿Alguna otra duda, chicos? No, doctora. A ver, entonces platíquenme sobre síntomas positivos y negativos de esquizofrenia. Los positivos eran las Yo alucinaciones. entendí del video que los síntomas positivos son las alucinaciones y delirios, y es porque hay una deficiencia de GABA, entonces está hiperactivado el tálamo. Y los otros, los síntomas positivos, que diga los síntomas negativos, es por un defecto en la vía mesocortical. ¿Y en qué consisten los síntomas negativos? Lo que no le permiten a mi paciente reincorporarse cuando no está en psicosis. Aplanamiento efectivo, apatía, abulia. Ya recordé. ¿Va? También la anedonia, ¿no? Anedonia, vale. Como esa parte del aplanamiento. Bueno, chicos, entonces les pido que vean la película esta de Una mente brillante. Para la siguiente semana vamos a ver trastorno por descontrol de impulsos, principalmente TOC, y veríamos trastorno bipolar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo tienen el examen? ¿Era el 11 y 12? El 11 nada más de septiembre. El 11, ok, perfecto. Entonces la siguiente semana veríamos esos dos temas, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, chicos, que tengan una linda noche y cualquier cosa estoy a la orden. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora.